Bien, veamos cómo cambiar la pila del reloj Casio F91. Bueno, primero tenemos que destapar el reloj sacando los 4 tornillos utilizando un atornillador fino de cruz. Sacamos los 4 tornillos y los dejamos en un lugar seguro donde no se nos vayan a caer. Después sacamos la tapa y a continuación sacamos la gomita que de protección para el agua y la dejamos en la misma posición en que la sacamos para no equivocarnos después. Sacamos la plaquita antiestática y acá tenemos que sacar la máquina porque esta lleva unos ganchos que van por el lado de la máquina para sacar la placa que cubre la pila. Entonces levantamos con cuidado la máquina, la sacamos y los ganchos que sujetan la placa esta están ubicados acá en esta posición. Vamos a poner un poquito de zoom para que podamos apreciar mejor. Mucho. Ahí estamos mejor. Aquí metiendo el atornillador bajo el gancho, con un pequeño giro, levantamos el ganchito. Después levantamos el otro. Son 4 ganchos que sujetan la placa. Levantamos el tercero y con eso ya es suficiente para sacar la pila. Algunas veces la pila va pegada aquí tiene un papel autoadhesivo que mantiene la pila en su lugar y tenemos que hacer un poquito palanca y sacarla. Una vez que la sacamos, si tenemos un tester, probamos la carga. Si es que está mala, la cambiamos. Vemos el número de la pila, en este caso es la CR2016. Y bueno, una vez que tenemos la pila nueva, la introducimos en el lugar que corresponde y volvemos a poner en su lugar los ganchitos. Apretamos, cerramos uno, cerramos el otro y ahí estamos con la pila en su lugar. En la mayoría de los relojes Casio digitales, al poner la pila quedan en blanco, no funcionan. Para eso tenemos que resetear el reloj para que vuelva a ponerse en funcionamiento. Para resetearlo, la mayoría de estos relojes tienen en algún punto de la placa tienen un lugar que está marcado AC y en ese punto hay que poner con una aguja o algo, hacer contacto en el fondo del metal que hace contacto y con otra pieza metálica hacer un puente con cualquier metal que vaya conectado al positivo de la pila. Lo mantenemos haciendo puente por unos 5 o 10 segundos y el reloj empieza a funcionar. En este caso, como ven, tenemos que resetear. El F91 tiene el punto marcado AC, lo tiene no en la parte posterior, sino que en la parte frontal. Y no sé si se aprecia,
no se aprecia muy bien, pero este viene marcado en esa parte viene marcado AC, que significa que tenemos que hacer contacto en el fondo de esta perforación. Ahí hay un contacto, metemos un metal, una aguja puede ser, y hacemos contacto con el metal de acá. Uh-huh. Mantenemos haciendo puente por unos 15 segundos y el reloj va a empezar a funcionar en forma correcta. En este caso vamos a utilizar esta agujita y se aprecia. Vamos a quitarle el zoom para que por ahí está mejor, ya. Entonces hacemos contacto con la parte marcada AC, ahí, lo mantenemos ahí y tenemos que hacer puente con el positivo. Vamos a utilizar una pinza. Y como les decía, mantenemos contacto con el fondo ahí del asunto y hacemos un puente con el positivo de la pila. Ahí. Y ahí el reloj empezó a funcionar en forma correcta. Una vez que reseteamos el reloj, no queda más que introducirlo en la caja, ¿ya? Para eso nos fijamos la posición de los pulsadores y lo metemos acá. Y ahí con una pequeña presión hacemos que la máquina entre en el lugar que corresponde. Ahora comprobamos que hayan quedado bien puestos los pulsadores, lo hacemos funcionar y está bien. En el caso de que no haya quedado, digamos, un pulsador metido debajo de las patitas, tenemos que hundir las patas y meterlas bien hasta que queden en la posición correcta. Después no queda más que cerrar el reloj y vamos a poner la placa antiestática y la gomita que nos va a proteger del agua, de la humedad. Esta goma hay que tener mucho cuidado en ponerla en la posición correcta, porque si nos queda mal se va a deformar, y una vez que se deforma esta gomita ya pierde sus propiedades y no hay caso de repararla, y para encontrar este repuesto es muy difícil. Entonces esto hay que hacerlo poniendo mucho cuidado para que quede en la posición correcta. Una vez que pusimos la tapa, no queda más que cerrar el reloj, poner los tornillos y estaríamos terminados. Los tornillos hay que ponerlos, digamos, en forma cruzada, o sea, ponemos primero, lo mejor es poner los 4 tornillos sin apretarlos, y después, una vez que ya tenemos los 4 tornillos puestos, los apretamos en forma cruzada. O sea, por ejemplo, apretamos primero este,
después apretamos un poco ese, después apretamos otro poco este, y así vamos apretando ese, después apretamos los tornillos contrarios, y así los vamos apretando de a poco hasta que los 4 tornillos queden bien. Esto se hace para que la tapa baje en forma pareja, ¿ya? Y con eso sería todo. O sea, con estas pocas indicaciones yo creo que pueden hacerlo ustedes mismos y lograr una pequeña satisfacción. Bueno, lo vamos a dejar hasta aquí porque el poner los tornillos ya no es muy relevante, así que lo vamos a dejar ahí. Y eso sería todo, amigos. Será hasta un nuevo video. Ya veremos otro tipo de relojes digitales que pueden ser un poquito más complejos, o para que vean los diferentes sistemas. Listo, amigos. Eso es todo. Chao, chao.